¿Alguna vez has sentido que la vida se vuelve pesada cuando intentas controlarla a toda costa? Creemos que para avanzar en la dirección correcta debemos actuar sin cesar, aferrarnos a una relación, forzar una carrera, hacer que todo se desarrolle según nuestros planes. Cuanto más intentamos dominar los acontecimientos, más sentimos que la vida nos empuja en sentido contrario, como si una fuerza silenciosa se resistiera a nuestro impulso. Carl Jung explicó que detrás de esa necesidad de control se esconde el ego, esa parte de la mente que busca constante certeza y seguridad. Pero bajo el ego existe una capa más profunda del alma, donde la intuición, el inconsciente y lo que muchas tradiciones llaman la guía de Dios operan en silencio. Cuando forzamos la vida según nuestra voluntad, nadamos contra esa corriente profunda. Entonces la vida envía señales claras, todo se ralentiza, la energía interna se desvanece y los planes que antes parecían firmes se derrumban. Para Jung, esos momentos no son fracasos, sino la manera en que la vida nos obliga a detenernos y a escuchar una guía más profunda. En los próximos minutos descubriremos por qué, a veces, lo más sabio no es esforzarse más, sino dejar de forzar las cosas y permitir que la guía divina fluya en nuestra existencia. Cuando comprendas este principio, mirarás tu realidad con una perspectiva totalmente distinta. Muchas personas crecen con la creencia de que, ante un problema, la solución es actuar de inmediato. Si una relación se resiente, hablamos más, explicamos más, intentamos reparar. Si la carrera se vuelve incierta, buscamos un nuevo plan, un nuevo objetivo, una nueva estrategia. Si surge la ansiedad, la llenamos con acción. En la mente del ego, actuar equivale a estar a salvo. Hacer algo, sea correcto o no, nos da la ilusión de control. Desde la psicología analítica, esa ilusión es una de las más profundas del ser humano. Jung afirmó con claridad, la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. No es solo una observación psicológica, es una advertencia. En lugar de detenerse a escuchar lo que ocurre dentro, el ego elige el camino fácil, más acción, más control, forzar la vida a seguir una dirección determinada. Esa sensación momentánea de proactividad oculta, en el fondo, una sutil evasión de la verdad del alma. Permíteme compartir la historia de mi amiga Sofía. Todos la conocían como una persona enérgica y extremadamente motivada. Tenía un plan para todo. Cuando el trabajo se complicaba, establecía de inmediato un nuevo objetivo. Cuando la vida le parecía vacía, se inscribía en un curso, organizaba un viaje o iniciaba un proyecto nuevo. Su agenda estaba siempre llena. Sin embargo, una noche, durante una larga conversación, Sofía confesó algo que nunca había revelado: temía a los momentos de vacío. Cuando no había nada que hacer, una inquietud vaga la invadía, y para evitar esa sensación buscaba rápidamente alguna ocupación. Su relato refleja lo que muchos experimentamos: nos mantenemos ocupados no porque sea necesario, sino porque el bullicio nos brinda una falsa sensación de seguridad. Así que la próxima vez que sientas que la vida se vuelve pesada, pregúntate si estás intentando controlar en lugar de escuchar. Reconoce la voz del ego que confunde la acción con la seguridad y abre espacio para la guía más profunda que habita en tu interior. Solo entonces podrás fluir con la corriente de la vida, en lugar de luchar contra ella. El ego nos dice que si nos detenemos, todo se derrumbará. Por eso nos empuja a seguir avanzando, a actuar sin cesar, a intentar controlar cada situación. Pero la vida no se rige exclusivamente por la lógica del ego. Existen momentos en los que la acción constante no nos acerca al camino que realmente necesitamos, al contrario, puede alejarnos aún más. Imagina que el alma humana es como un lago profundo. Cuando la superficie del agua se agita sin
No podemos ver el fondo. Cuanto más la revolcamos, más turbia se vuelve. Solo cuando la superficie se vuelve quieta podemos percibir lo que yace bajo ella. Nuestra mente funciona de manera similar. Cuando actuamos impulsados por la ansiedad, el miedo o el deseo de control, la superficie de nuestra alma se vuelve caótica, y en ese estado resulta extremadamente difícil escuchar las señales sutiles que provienen del interior. Jung afirmaba que el alma humana no es meramente una máquina racional. Bajo la conciencia se oculta una capa más profunda de la psique, un territorio donde habitan la intuición, los símbolos y una sabiduría que el ego no puede dominar por completo. Muchas tradiciones espirituales le otorgan a esa capa nombres distintos, pero en la experiencia de muchísimas personas es allí donde perciben la presencia tranquila de lo divino, una guía más profunda que el ego no puede forzar ni comandar. Cuando el ego se precipita a la acción demasiado rápido, suele ignorar los mensajes que emanan de esa capa interior. Por eso, a pesar de estar ocupados con 1000 tareas, muchos sienten que no avanzan realmente en la dirección correcta. Están activos, pero vacíos por dentro. Avanzan sin saber a dónde se dirigen. El paradoja surge cuando dejamos de usar la acción como escudo protector. Entonces comprendemos que la verdadera seguridad no proviene de controlar todo, sino de la capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Cuando ya no sentimos la necesidad de lanzarnos a la acción solo para calmar al ego, aparece el espacio necesario para reconocer lo que ocurre en lo más profundo de nuestra alma. El significado más profundo es este: la vida no siempre exige más acción. A veces lo más necesario no es esforzarse más, sino erre lo suficiente para entender por qué estamos intentando. Al dejar de confundir acción con seguridad, descubrimos que la calma, la escucha y la honestidad consigo mismo son los cimientos de decisiones sabias. Desde esa quietud, una dirección más profunda comienza a revelarse, un camino que no es forzado por el ego, sino desvelado gradualmente por la guía silenciosa del alma. Cuando el alma retira su energía, todo parece detenerse. Al reconocer que la acción constante no siempre brinda claridad, muchas personas atraviesan una experiencia más tranquila pero también más difícil de comprender. Es el momento en que la corriente de la vida parece apagarse. Los planes que antes fluían con facilidad comienzan a enlentecerse. El trabajo se vuelve pesado. Los esfuerzos que antes producían resultados ahora parecen ineficaces. Es como remar un bote en un río que se ha secado. Sigues remando, sigues intentando, pero el bote no avanza. Una historia literaria ilustra este fenómeno con claridad. En El viejo y el mar de Ernest Hemingway, el pescador Santiago pasa días navegando sin atrapar ni un solo pez. Otros pescadores piensan que su suerte se ha acabado, pero Santiago no entra en pánico. Él permanece en silencio, observando la inmensidad del océano, esperando el momento en que la corriente vuelva a favorecerlo. Esa paciencia, esa consciente, es la que finalmente le permite reencontrar el flujo de la vida. Él no lanza sus redes al azar, sin esperanza. Sabe que el mar tiene su propio ritmo. Hay días en que el agua rebosa de peces y hay días en que el océano guarda un silencio absoluto. Un pescador no puede obligar al mar a entregarle lo que desea. Lo que realmente importa no es que Santiago no atrape nada, sino cómo responde al silencio del agua. No lucha contra él, acepta que, a veces, el océano necesita su tiempo. Nuestro mundo interior funciona con una cadencia similar. Existen fases en que todo fluye con naturalidad, trabajas, aparecen oportunidades, tus esfuerzos se traducen en resultados. Luego llegan momentos en que ese flujo se ralentiza de repente.
En esos instantes el ego suele confundir la señal y cree que debemos esforzarnos más. En la psicología de la unión, la vida humana no se rige solo por la fuerza de voluntad o los planes. Bajo la conciencia yace un centro más profundo de la psique, donde residen la intuición, el sentido y la verdadera dirección del desarrollo de cada persona. Cuando nos acercamos a ese camino, la energía surge de forma natural. Sentimos interés, motivación y la certeza de que vamos por la senda correcta. Pero cuando el ego intenta forzar la vida hacia una dirección que ya no le corresponde, lo primero que desaparece no es la oportunidad, sino la energía. Jung escribió una frase que invita a la reflexión: donde reina el amor, no hay voluntad de poder, y donde predomina el poder, el amor escasea. Esa transformación rara vez ocurre de golpe, comienza de manera sutil, con un leve cansancio, una pequeña pérdida de entusiasmo, y poco a poco la sensación de que todo en la vida se vuelve más pesado. Aun cuando seguimos haciendo lo mismo, imagina que intentas cultivar un árbol en una tierra que no le corresponde. Lo riegas más, le añades más fertilizante, lo cuidas con esmero, pero el árbol sigue creciendo débilmente. No es por falta de atención, sino porque ese suelo no es el adecuado. Cuando lo trasplantas a un terreno más propicio, comienza a crecer casi sin esfuerzo, sin forzar, sin exceso, solo con el entorno correcto. La energía psicológica humana funciona de la misma manera. Cuando avanzas en la dirección que favorece tu desarrollo, la energía aparece espontáneamente. Cuando te obligas a seguir un camino que ya no es tuyo, esa energía se retira gradualmente. Muchos confunden esa retirada con la necesidad de esforzarse más, cuando lo que realmente se requiere a veces es detenerse. En la vida moderna, muchas personas viven ese estado sin reconocerlo. Trabajan intensamente, se fijan innumerables metas y se empujan sin cesar, pero por dentro sienten cansancio y vacío. No es por debilidad, sino porque el flujo de su energía se dirige hacia una ruta que ya no les pertenece. Desde la perspectiva de Jung, cuando el alma retira la energía no lo hace para castigarnos, sino para impedirnos seguir avanzando por el camino equivocado. Si la energía siguiera alimentando esa senda, podríamos recorrer grandes distancias antes de darnos cuenta de que nos habíamos extraviado. Al retirarse, el ego se ve forzado a disminuir la velocidad y a reconsiderar su dirección. Para muchos, esos periodos de lentitud son también los momentos en que empiezan a percibir una sabiduría más profunda que opera en la vida, algo que muchas tradiciones espirituales llaman Dios. Escucha entonces el susurro del mar interior. Respeta sus silencios, sigue el ritmo que te invita la intuición y permite que la energía fluya donde realmente pertenece. Así, la vida recobrará su corriente natural y el amor volverá a ser la fuerza que guía tu camino. Imagina que la vida no es una fuerza que obligue a los acontecimientos a seguir tus deseos, sino una guía silenciosa que aparece justo en los momentos en que algo te obliga a detenerte. Cuando la rutina se vuelve más lenta, esa suele llevar un significado profundo. Es como una señal interna que te invita a reconsiderar tu rumbo. Al dejar de forzar que todo continúe como antes, empiezas a notar lo que antes pasaba desapercibido, tus deseos más auténticos, tus valores más profundos e, incluso, un camino totalmente diferente. Por eso, cuando sientes que todo parece detenerse, no entres en pánico ni intentes avanzar a cualquier costo. Lo que realmente necesitas es ralentizarte lo suficiente como para observar dónde tu energía se siente viva y dónde, por el contrario, se está agotando. Ese simple acto de escucha puede abrir una dirección que antes no veías. Si alguna vez viviste una etapa en la que todo en tu vida se volvió súbitamente más lento, comparte tu experiencia en los comentarios. Yo también he estado allí,
y a veces basta una frase breve para recordarnos que muchas personas recorren el mismo viaje. Ahora bien, cuando los avisos internos son ignorados, el inconsciente se ve obligado a detenernos de forma más drástica. El momento en que el flujo de la vida empieza a decaer rara vez ocurre de golpe. Antes de que todo pare, la vida nos envía múltiples señales pequeñas. El problema es que la mayoría de la gente no las percibe, o las percibe y decide hacer caso omiso. Cuando esos indicios sutiles no son escuchados, el inconsciente recurre a medios más fuertes para obligarnos a detenernos. Desde la perspectiva de Carl Jung, la psique humana siempre busca mantener el equilibrio. Cuando el ego aleja la vida de su camino verdadero, el inconsciente comienza a enviar avisos. Al principio son muy suaves, una sensación de cansancio sin causa aparente, la pérdida de interés por cosas que antes te emocionaban, o una incomodidad vaga al pensar en una determinada dirección. Pero el ego, que siempre quiere mantener el control, suele explicar esos avisos de forma simplista: solo tengo que esforzarme más. Jung dijo una frase muy conocida: uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que Jung quería decir es que, si no enfrentamos las señales incómodas del mundo interior, no desaparecen, al contrario, se vuelven más intensas. Recuerdo un comentario que dejó un espectador bajo un video de este canal: trabajé 8 años en mi empleo. Durante los últimos 2 años, cada mañana me despertaba con una sensación de pesadez. Pensé que solo estaba cansado, así que intenté trabajar aún más. Entonces mi cuerpo empezó a reaccionar, no podía dormir, tenía frecuentes dolores de cabeza y, al final, tuve que renunciar por agotamiento. Al mirar atrás, comprendí que hacía tiempo sabía que ese trabajo ya no era para mí. Esa historia no es rara, muchas personas experimentan señales similares sin reconocer su verdadero significado. Para Jung, esos síntomas no son enemigos, son el lenguaje del inconsciente. Cuando el alma no puede comunicarse con el ego mediante la intuición o emociones suaves, comienza a usar señales más fuertes. Una forma fácil de imaginarlo es pensar en el tablero de instrumentos de un coche. Cuando el motor presenta un problema, el vehículo no se detiene de inmediato. Primero se enciende una pequeña luz de advertencia. Esa luz es la señal temprana que invita a prestar atención antes de que el daño sea irreversible. Escucha esas luces internas, respira, disminuye la velocidad y permite que la guía silenciosa te muestre el camino que realmente deseas seguir. No ignores la señal, conviértela en la brújula que te lleve a una vida más auténtica. Imagina que conduces y, de repente, una luz de advertencia se enciende en el tablero. Si el conductor la nota, puede detener el coche y revisar el problema. Pero si decides seguir adelante como si nada pasara, esa pequeña anomalía puede convertirse en una falla mayor que obligará al vehículo a detenerse por completo. La alma humana funciona de manera muy similar. Al principio la señal es solo una sensación de incomodidad, luego puede transformarse en un cansancio prolongado y, con el tiempo, crecer hasta convertirse en crisis más graves como el agotamiento, la pérdida de dirección o interrupciones inesperadas en la vida. No es que la vida quiera castigarnos, sino que el inconsciente intenta forzar al ego a prestar atención. Carl Jung descubrió que el inconsciente siempre busca devolver a la persona al camino de su verdadero desarrollo. En cambio, el ego se aferra a lo familiar, teme al cambio, al descontrol y a lo desconocido. Por eso suele ignorar las primeras señales de la alma. Cuando eso ocurre, el inconsciente debe elevar su voz. Por eso muchas personas solo cambian verdaderamente después de un evento importante, una crisis en el trabajo, la ruptura de una relación o un periodo profundo de agotamiento.
Al mirar atrás, suelen reconocer que las señales habían aparecido mucho antes, pero estaban demasiado ocupados o demasiado temerosos para escucharlas. En muchas tradiciones espirituales, los momentos que obligan a detenerse se consideran la manera en que lo divino nos guía de regreso a nuestro verdadero camino. No a través de instrucciones claras, sino mediante experiencias que hacen imposible continuar viviendo de la misma forma. Lo que el ego llama una crisis puede, a veces, ser una corrección profunda de la vida misma. Desde la perspectiva de Jung, los síntomas del alma no siempre son cosas que deban eliminarse de inmediato, a menudo son mensajes que indican que algo en nuestra vida necesita ser reconsiderado, que una parte de nosotros está siendo ignorada. Si seguimos sin escuchar, la vida encontrará maneras de obligarnos a parar. La lección más profunda no es vivir con ansiedad ante cada sensación incómoda, sino aprender a escuchar los pequeños indicios antes de que se conviertan en golpes fuertes en la puerta. Cuando empiezas a notar las sutiles sensaciones de tu alma, esas cosas que te hacen sentir vivo y, a la vez, aquellas que lentamente drenan tu energía, estás desarrollando una habilidad esencial, el diálogo con tu propio inconsciente. Aquellos que aprenden a escuchar esas señales tempranas a menudo no necesitan esperar a una gran crisis para cambiar. A veces basta una simple toma de conciencia para ajustar la dirección de la vida, no a través de la fuerza del ego, sino mediante una comprensión más profunda de lo que el alma ha intentado decirte desde siempre, y llega, entonces, el colapso necesario. Cuando lo divino comienza a desmantelar el camino equivocado, después de que las pequeñas señales hayan sido ignoradas durante demasiado tiempo, la vida crea una interrupción mayor, un empleo que termina, una relación que se rompe o un plan que, hasta entonces, parecía seguro, se desploma de repente. Para el ego, esos momentos se sienten como pérdida y caos. Pero, según Jung, esos colapsos no son siempre destrucción, a veces son una reestructuración profunda del alma. Creemos que la vida debe avanzar en línea recta, pero la vida psicológica no funciona como un plan perfecto. Cada interrupción es una oportunidad para reconstruir, para alinear nuevamente el camino con la verdadera esencia que habita en nuestro interior. Jung dijo una vez, no hay llegada a la conciencia sin dolor. No se trataba de buscar el sufrimiento, sino de reconocer que el verdadero crecimiento suele aparecer cuando las viejas ilusiones del ego empiezan a colapsar. Imagina la historia del fénix, ese ave que renace de sus propias cenizas. En muchas culturas el fénix no simplemente vuelve a nacer, antes de iniciar un nuevo ciclo debe consumirse por completo en el fuego. Las llamas devoran el cuerpo antiguo hasta que solo quedan cenizas, y de esas cenizas surge un nuevo pájaro. Para los antiguos, esa no era una tragedia, sino el símbolo de la transformación. Algunas etapas de la vida solo pueden terminar mediante una disolución total antes de que una nueva forma pueda emerger. Ese mismo patrón se refleja en la ciencia moderna. En neurociencia, cuando aprendes algo nuevo o cambias la forma de pensar, tu cerebro debe reorganizar sus conexiones neuronales. Los viejos patrones se debilitan gradualmente para que las nuevas conexiones se fortalezcan. Desde una perspectiva científica, el desarrollo profundo rara vez ocurre sin una especie de desmantelamiento de la estructura anterior. La vida psicológica humana sigue la misma regla. Cuando el ego construye una existencia basada en creencias o metas que ya no encajan con la naturaleza profunda del ser, esa estructura empieza a agrietarse. Un trabajo que antes te daba éxito de repente se siente vacío. Una relación que era el centro de tu vida se vuelve una fuente de tensión. Un plan en el que confiabas plenamente pierde su sentido. En la superficie, esos momentos parecen fracasos, pero si miras más allá pueden ser señales de que una parte más profunda de tu vida está ajustando tu dirección. Jung llamó a este proceso parte del viaje de individuación,
El camino para convertirte en quien realmente eres. En esa travesía el ego no siempre es un guía fiable, a veces debe soltar sus viejas imágenes de sí mismo para poder ver lo que verdaderamente necesita ser. Una forma sencilla de imaginarlo es pensar en la reconstrucción de una casa. Si los cimientos de un edificio comienzan a agrietarse, pintar las paredes no solucionará el problema. Tarde o temprano, toda la estructura se volverá peligrosa. La única manera de crear algo más fuerte es derribar lo viejo y comenzar de nuevo desde la base. Desde la perspectiva del ego, ese proceso parece destrucción, desde la perspectiva del desarrollo, es una preparación necesaria, y a veces, al mirar atrás, las personas sienten que ese desmantelamiento no fue aleatorio. Parece como si una mano silenciosa hubiera eliminado los caminos que ya no les pertenecían para abrir una dirección más profunda que antes no podían ver. Es precisamente en esos periodos aparentemente caóticos cuando muchos descubren valores verdaderos, deseos más profundos y, a veces, un camino completamente distinto. Perder un empleo lleva a encontrar un trabajo con sentido. El fin de una relación obliga a comprenderse a uno mismo con mayor claridad. El fracaso de un plan impulsa a vivir según lo que realmente se cree. El colapso, por tanto, no es siempre el final. Muy a menudo es simplemente la transición entre dos etapas de la vida. Así como una semilla debe romperse antes de que aparezca el brote, algunas estructuras de la existencia necesitan disolverse para que algo nuevo pueda crecer. Recuerda, el dolor no es el enemigo, es la señal de que el viejo está cediendo espacio al nuevo. Abraza la transformación, porque en la ceniza del pasado se forja la llama del futuro. Gracias por acompañar esta historia en la mitad de su recorrido. En algún momento de la vida, todos hemos sentido que una pieza importante se derrumba de repente. A veces, esos colapsos son la chispa que abre una dirección totalmente nueva. Detente un instante y recuerda una ocasión en la que algo se rompió en tu vida, un trabajo, una relación, un plan grande. Si lo deseas, comparte tu experiencia en los comentarios. Contar ese viaje no solo ayuda a otros a darse cuenta de que no están solos, sino que también te permite descubrir el sentido más profundo del camino que has transitado. Ahora hablemos del número 5, la sincronicidad y el tiempo, la manera en que lo divino habla a través de las circunstancias. Cuando un camino viejo se desploma y somos obligados a soltar los planes que creíamos seguros, la vida comienza a revelar señales muy sutiles. No se trata de milagros grandiosos ni de respuestas claras, sino de pequeñas coincidencias que aparecen justo cuando más las necesitas. Un encuentro inesperado, una información escuchada por casualidad, una oportunidad que surge cuando creías que todas las puertas estaban cerradas. En esos momentos, muchos sienten que la vida intenta decirles algo. Carl Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, la coincidencia significativa. Ocurre cuando dos eventos se presentan al mismo tiempo sin una relación causal evidente, pero cargan un significado profundo para quien los vive. Jung escribió una vez, la sincronicidad es una realidad siempre presente para quienes tienen ojos para verla. La coincidencia significativa siempre existe, pero solo quienes prestan atención pueden reconocerla. Estos momentos aparecen en situaciones muy cotidianas. ¿Alguna vez pensaste en alguien a quien no habías contactado en años y, en ese preciso instante, tu teléfono vibró con un mensaje de esa misma persona o tal vez reflexionabas sobre una decisión importante y de pronto escuchaste una frase, una conversación o un pasaje de un libro que parecía hablar directamente a tu pensamiento? Si se observan por separado, parecen simples casualidades. Pero cuando ocurren en momentos cruciales, se sienten diferentes, como si un mensaje estuviera siendo enviado a ti. Según Jung,
Esas coincidencias reflejan una conexión más profunda entre el mundo interior de la persona y los eventos que ocurren fuera. Cuando alguien comienza a cambiar internamente, al soltar un camino, una creencia o una imagen de sí mismo, el entorno a veces se reorganiza de forma sutil. Eventos que antes parecían inconexos empiezan a enlazarse, como piezas de un rompecabezas que lentamente forman una imagen mayor. Imagina que la vida es como caminar por un camino cubierto de niebla. No puedes ver todo el trayecto por delante, solo unos pasos. Pero cada vez que avanzas, la siguiente parte del camino se vuelve visible poco a poco. Y, a menudo, al mirar atrás después de un largo viaje, te das cuenta de que los giros importantes surgieron exactamente cuando estabas listo para dar un nuevo paso. La existencia humana se despliega de manera similar. Cuando vemos los eventos solo desde la perspectiva del ego, parecen dispersos y difíciles de entender. Sin embargo, años después, al retroceder, notamos que ciertos encuentros, oportunidades y momentos aparecieron de formas asombrosas. Experiencias como estas llevan a muchas personas a sentir que la vida no funciona únicamente por azar, así que la próxima vez que una coincidencia inesperada cruce tu camino, detente, observa y pregúntate, ¿qué mensaje está intentando revelarme el universo? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. Hay momentos en los que las circunstancias aparecen justo a tiempo, como si una inteligencia más profunda estuviera ajustando silenciosamente nuestro rumbo. Para algunos eso es simplemente suerte, para otros es la manera en que Dios guía al ser humano a través de los eventos de la vida. Lo sorprendente es que esa guía rara vez se presenta como instrucciones claras. No te dice exactamente qué hacer. En cambio se manifiesta como una serie de pequeñas señales. Una puerta se cierra y ya no puedes seguir por el camino antiguo. Una oportunidad surge justo cuando estás listo para entrar en una nueva etapa. Una persona entra en tu vida y transforma la forma en que ves el mundo. Desde la perspectiva de Jung, estos momentos suelen ocurrir cuando empezamos a vivir más cerca de nuestro centro profundo, la parte que él llamó el self. Cuando el ego deja de intentar controlar todo de manera rígida, nos volvemos más sensibles a los sutiles mensajes de la vida. Comenzamos a notar que la existencia siempre tiene maneras delicadas de señalar una nueva dirección. Lo importante no es buscar significado en cada coincidencia, sino aprender a reconocer los momentos que realmente importan. Cuando dejas de forzar que todo siga los planes estrictos del ego, descubres que la vida tiene formas sutiles de impulsarte hacia adelante. A veces esa guía llega a través de una oportunidad inesperada, a veces mediante un encuentro que parece aleatorio, y a veces mediante un pequeño evento que te permite ver tu camino bajo una luz totalmente nueva. El profundo sentido de esos instantes es recordarnos que la vida no se moldea solo con el esfuerzo personal. Existe una dimensión que no podemos controlar por completo. Cuando aprendemos a escuchar esa dimensión más profunda, comprendemos que la vida a veces nos habla no con palabras, sino con circunstancias que aparecen en el momento preciso. Y al percibir eso, nuestra visión del mundo cambia. Ya no sentimos que debemos forzar todo para que suceda, en su lugar aprendemos a caminar con mayor atención y confianza, porque a veces lo que guía a una persona no es el esfuerzo absoluto del ego, sino la capacidad de reconocer cuando Dios está abriendo una nueva puerta dentro de las circunstancias ordinarias. La paz interior, el sexto y último signo de la guía divina, se revela después de todas las señales, coincidencias y puertas inesperadas que aparecen en la vida. Entonces comprendemos que la señal más clara de que vamos en la dirección correcta no siempre está en los eventos externos. No es el éxito, el reconocimiento o los resultados visibles de inmediato. El signo más profundo surge en un lugar mucho más silencioso, el estado interior del alma,
Carl Jung escribió una vez, el privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres. Cuando una persona se acerca a ese verdadero yo, suele aparecer dentro de ella un cambio sutil, una sensación de paz que nunca había experimentado. Durante una sesión de terapia junguiana conocí a un hombre de 30 años llamado Esteban. Vestía con elegancia, hablaba con claridad y tenía un empleo que muchos consideraban deseable. Pero al profundizar la conversación, noté un cansancio en sus ojos difícil de ocultar. Esteban confesó que había seguido su camino actual durante casi 10 años. Todo tenía sentido y era altamente valorado por la sociedad, pero, en el fondo, llevaba una tensión silenciosa. Ese encuentro ilustra cómo, aun cuando la vida exterior parece perfecta, el interior puede clamar por una guía más profunda. Reconocer esas señales, confiar en la apertura de nuevas puertas y permitir que la paz interior florezca es, en última instancia, el verdadero mensaje de la guía divina. Así, al escuchar y aceptar la dirección que se despliega en el momento preciso, descubrimos que la vida nos lleva, no por la fuerza del ego, sino por la sabiduría de un propósito mayor. Lo que resultó verdaderamente sorprendente fue que, al comenzar a hablar de aquello que una vez amó, escribir, estudiar psicología y trabajar con personas, su voz se volvió más lenta. En ese instante pareció tocar una parte muy real de sí mismo. Desde mi perspectiva, momentos como este son esenciales, porque el alma humana rara vez se comunica mediante órdenes claras, habla a través de estados internos. Cuando una persona se aleja demasiado de su verdadero camino, la psique suele tensarse, desordenarse y agotarse de energía. Pero al acercarse a lo que realmente le corresponde, surge una sensación distinta. No es una excitación intensa, sino una forma profunda de quietud. Imagina que encuentras un par de zapatos que calzan a la perfección. Si la talla es incorrecta, cada paso resulta incómodo, aun cuando sigas caminando. En cambio, cuando los zapatos se ajustan, apenas los notas y caminas con naturalidad. La vida interior funciona de manera similar. Alejarse del propio sendero genera una tensión sutil, acercarse a él permite que emerja una paz natural. Es importante entender que esa paz interior no significa que la vida se vuelva fácil. Los verdaderos caminos siguen con desafíos e incertidumbres, pero la experiencia interna cambia por completo. En lugar de sentir que debemos luchar contra la vida, empezamos a percibir que nos movemos con una corriente más profunda. Muchas personas, al mirar atrás después de años, descubren que la señal más clara de estar en el camino correcto no fueron los resultados externos, sino la transformación interior. Se volvieron más calmadas, dejaron de sentir la necesidad de demostrar algo al mundo y una estabilidad serena se instaló en su manera de vivir, de pensar y de decidir. En la filosofía de Jung, este estado aparece cuando la persona se acerca a su centro más profundo, lo que él llamó el sí mismo. Cuando el ego deja de intentar controlar todo con rigidez, una orden superior del alma comienza a revelarse. En esa condición, la gente siente que avanza en la dirección correcta, aun cuando el futuro aún no esté del todo claro. Para muchos, esa experiencia también lleva a una dimensión espiritual evidente. Al dejar de forzar la vida y comenzar a escuchar a su alma, perciben una sabiduría más profunda que guía su viaje. En esos momentos de paz, muchos sienten que Dios los dirige, no con instrucciones explícitas, sino a través de la quietud que surge al acercarse a su verdadera esencia. De aquí nace una realización fundamental. La guía más profunda de la vida rara vez proviene del ruido externo, proviene de la capacidad de escuchar nuestro propio estado interno. Cuando un camino nos mantiene tensos y desconectados de nosotros mismos, suele ser señal de que el ego está imponiendo una dirección ajena. En cambio, cuando una elección trae calma y claridad al interior,
aunque siga siendo incierta, es una señal de que nos acercamos a lo que realmente nos pertenece. Así, la señal final de la guía divina no siempre se manifiesta como un milagro o una respuesta clara, a veces es simplemente el momento en que el alma se aquieta. No porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque una parte profunda de nosotros siente, por fin, que caminamos por la ruta correcta. Al final, muchos descubren, después de innumerables experiencias, que la verdadera brújula está dentro y que seguirla nos lleva a vivir con autenticidad y propósito. La vida no siempre necesita estar bajo el dominio del ego. Cuanto más intentamos organizar todo según nuestros planes, más tensa se vuelve la mente. Pero cuando nos detenemos, cuando dejamos de resistir el ritmo natural de la existencia, una claridad suave comienza a surgir. En esa quietud, el verdadero camino de cada uno se revela poco a poco. Existen momentos, personas y circunstancias que aparecen en nuestras vidas justo cuando más los necesitamos. No llegan mediante una planificación evidente, sino como una guía silenciosa. En esos raros instantes de paz, muchos empiezan a comprender una verdad simple pero profunda: no fuerces nada. Permite que Dios te guíe. Si las ideas de este video tocaron alguna parte de ti, por favor dale like y suscríbete al canal, para que podamos seguir explorando juntos las profundidades de la psicología junguiana. Recuerda, a veces el gran punto de inflexión de la vida no proviene de forzar los acontecimientos, sino del momento en que te ralentizas, escuchas con mayor profundidad y te das cuenta de que tu verdadero camino siempre ha estado allí, esperando a que confíes lo suficiente para seguirlo.